Cuando hablamos de dones, ¿quién recuerda qué es un don? Algo muy básico. Es un regalo. ¿Qué más? Dijimos por ahí que es una dádiva, ¿verdad? Un presente. Y si es un regalo, ¿será que yo tengo que pedirlo? No. Es como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no propiamente lo debemos pedir, sino que lo debemos es recibir. Eso lo escuchamos en la clase del tema del Espíritu Santo. ¿Cuál es el requisito principal para yo poder recibir el Espíritu Santo en mi vida? Arrepentirme, aceptar a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Único, no ídolos, no idolatría, porque sabemos que eso es pecado y es paganismo. No voy a hablar más de eso porque ya ese tema lo hablamos. Muy bien. ¿Qué saben? ¿Y ustedes recuerdan qué es talento? ¿Qué es un talento? Dijimos que había una diferencia entre un don o los dones y los talentos, porque a veces pensamos que porque tenemos ciertas habilidades dentro de la iglesia, ese es el don que yo tengo. No. Exactamente. Un proceso de preparación, de repente yo estudio una carrera o me voy adiestrando empíricamente en un área, ¿verdad? En un rubro o en una parte de nuestra vida, y esas habilidades me dan ese talento, pues. ¿Me explico? Bendiciones, mis hermanos. Pero entonces don, evidentemente, es otra cosa. Don es un regalo y lo da ¿quién? El Espíritu Santo. Recuerden que hablamos en 1 Corintios capítulo 12, ¿verdad? Verso 7, que una cosa son, o sea, los dones los da ¿quién? El Espíritu Santo. Los ministerios, ¿quién los da? Jesús, el Señor. Y las operaciones, ¿quién las da o quién las hace? Dios. No se puede olvidar eso, es una pregunta de evaluativo. Anótenlo por ahí. Es una pregunta evaluativa. ¿Por qué es una pregunta evaluativa? Porque yo no puedo decir que recibí el ministerio por medio de el Espíritu Santo. Porque la Biblia me enseña que quien da los ministerios es Jesús. No puedo decir la viceversa, no, que yo recibí los dones por Jesús. No, porque quien da los dones es el Espíritu Santo. ¿Estamos claros en eso? Y puede ser pregunta de examen. Gloria a Dios. Bendiciones, mi hermano. Se van añadiendo los hermanos a la mies. Ahora bien, dijimos entonces, ¿verdad?, que tenemos dones, tenemos ministerios y tenemos operaciones. Los dones, hay dones de revelación, hay dones de poder y hay dones verbales. ¿Cuál puede ser un don de revelación? A ver. Discernimiento de espíritu, correcto. Uno de poder, a ver. La fe, por supuesto, y es muy importante, porque yo diría que es el ingrediente principal para que las cosas ocurran. ¿O no? Necesitamos fe. ¿Cuáles son los verbales? Uno de los que son dones verbales. El hablar en lenguas, y explicamos muy bien, ¿verdad?, que el hablar en lenguas, la forma como ordenadamente lo debemos hacer como iglesia, ordenado por la palabra, ¿verdad que sí? El don de profecía también. Bien, el propósito de los dones sabíamos que era para edificación del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, testimonio para el mundo, ¿verdad que sí? Y la glorificación a Dios. ¿Y qué es importante si yo tengo dones? 1, 2, 3. ¿Qué debe haber en mi vida? El amor. Exactamente. Estamos haciendo un repaso, pero tan pila. De la esperanza, la fe, el amor y el mayor. Exactamente. Permanece en la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Entonces debemos conducirnos en amor. Miren, y es un proceso. A veces es un proceso, ¿verdad? Porque a veces ¿por qué te reís, María? Yo digo que es un proceso y te reís. Es un proceso.
Pero, ¿saben? Dentro de ese proceso es importante que esté en nosotros esa parte, porque es lo que nos puede llevar y permitir a que estemos en la presencia de Jesucristo. Créanme. Tararac. Tararac. No, no lo agregué yo. Miren, aquí venimos a aprender, ¿verdad que sí? No lo agregué yo. Hay 5 ministerios fundamentales, es decir, lo que hace la estructura de una iglesia. Miren, y este tema es importantísimo, porque sin los ministerios, y deben ser 5, en una iglesia está como caminando así, miren, como una mesita que le falta una pata. Ustedes la han visto, ¿no? Que no hayan cómo acomodarla, cómo recostarla en la pared para que no se caiga. Entonces es importante que esos 5 ministerios estén fundamentados en toda la iglesia y principalmente aquí en nuestra iglesia. Por eso es que este tema yo quiero invitarlos a que prestemos mucha atención, porque dentro de este estudio podemos descubrir si hay algún ministerio en mi vida que está ahondando desde hace tiempo y no lo sé, porque aquí vamos a escuchar características de cada ministerio. Vamos a ver las cualidades, lo que representa a cada ministerio, y por eso podemos decir, bueno, creo en el Señor de que este es mi ministerio. Claro, evidentemente, no menos importante, yo no me puedo autoproclamar un ministerio. Punto importante. Y número 1, porque ¿quién nos da? Jesús de Nazaret da los ministerios. Por ahí hay unas preguntas que pueden surgir en el aire, ¿ok? Hay muchos que comentan, y esto es importante que yo lo enseñe, que dicen que el ministerio de apostolado no está vigente, el de profetas tampoco, mientras que el de evangelismo, el de pastor, el de maestro, sí. Vamos a adentrarnos en el estudio, vamos a desarrollarlo y nos daremos cuenta que evidentemente todos los ministerios están vigentes, todos los ministerios. Entonces, hay otra cosa importante, lo voy a dejar de último, me lo recuerdan. ¿Cuál es ese otro ministerio? Está ahí cerca, mi hermano. La familia, bastante cerca, pero como no lo dice textualmente así, ¿verdad? Hay un ministerio que sí lo dice textualmente. Ya vamos para el final. Es para el final. Muy bien. Bien, vamos entonces a adentrarnos al tema de ministerios. Viene siendo la segunda parte. Y vamos a la lámina de la introducción. Mi hermano Alfredo, ayúdame por allí con la lámina de la introducción. Y leemos el punto de la introducción. La iglesia cristiana, como cuerpo de Cristo, está compuesta por diversos ministerios. ¿Cuántos? 1, 2. Dice diversos, que tienen el propósito de edificar a los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Nosotros. Expandir el evangelio, ese es otro de los propósitos, y servir a la comunidad. ¿Cómo se llama esta iglesia? Comunidad de restauración familiar. ¿Será importante los ministerios para nosotros, teniendo ese nombre como iglesia? Yo creo que sí. Este estudio se centrará en los diferentes ministerios mencionados en la Biblia, su función y su importancia en la vida de la iglesia. ¿Creen ustedes que podemos decir que son pilares fundamentales los ministerios en una iglesia? Ahora, quienes tengan esos ministerios, ¿será que son personas con mucha responsabilidad delante de los ojos de Dios? No es que son más que nadie. ¿Vieron cómo lo dije, no? Son los que tienen la mayor responsabilidad dentro de la congregación. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, tienen la responsabilidad de llevar el mensaje, de servir con responsabilidad. Voy a dar este paréntesis. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos ministros que por tener ministerios se crecen,
se creen más que otros hermanos. Y eso es bueno también mencionarlo. Yo lo mencioné en la clase pasada. ¿Recuerdan? Que si yo tengo 3, 5 ministerios o un hermano tiene 7 ministerios de los 9, no debe pensar de que es más que el hermano que tiene uno solo. Perdón, que los dones. Gracias, mi hermano. Igual pasa con esto. Igual pasa con los ministerios. Bien, vamos a dar una definición de ministerios. Los ministerios son roles o funciones dentro de la iglesia que permiten a los creyentes servir a Dios y a otros. ¿Servir a quién? ¿Y a quién más? Ah, pero es para beneficio propio. ¿Es para provecho propio? No. Dios no nos da el ministerio para provecho propio. Dios nos da el ministerio para provecho ¿de qué? De la iglesia, ¿verdad? Del cuerpo, ¿verdad? De los creyentes y a otros. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un papel único que desempeñar. Punto importante. ¿Saben? Porque como les dije en cuanto a los dones, cuando yo tengo un ministerio y yo veo que de repente el pastor está haciendo algo que yo lo quiero hacer, ya va. Si yo soy maestro, yo no tengo que estar pendiente de qué y qué quiero hacer como el hermano. No. Tengo que enfocarme en mi ministerio, madurar en mi ministerio, desarrollarlo, meterme con el Señor en oración, en la palabra, en la búsqueda, para madurar en ese ministerio. ¿Y hacerlo con qué? Con amor y con excelencia. Y con excelencia. Voy a compartir un poquito de lo mío. Yo le decía a la hermana Merlin que a veces por allí, por razones laborales, me ha costado acoplarme al compromiso, porque no crean, esto es un compromiso. Traer un estudio preparado y no es traer cualquier cosa, porque estos mensajes llegan lejos, no llegan solamente en estas 4 paredes que vemos acá. Estos mensajes se expanden. El hermano Jesús Maranata cumple una función, púlpito digital cumple otra función, y tenemos una responsabilidad muy grande, que es el peso de la responsabilidad de llevar la palabra con la verdad, porque si no, entonces no las vemos con Dios. Así de sencillo. Y eso es un tema bastante delicado. Los ministerios, quiero decirle algo, somos la responsabilidad de la base de la iglesia. Si uno de los ministerios no está fortalecido, la base de la iglesia se ve debilitada, porque es los fundamentos. Yo le decía a un hermano que hay muchos que se ven como un árbol y creen estar en la punta porque es apóstol. Resulta que yo aprendí por un pastor, no voy a dar el nombre para no comprometerlo, pero para mí es la verdad, que cuando nosotros tenemos ministerios más altos, estamos más bien, para el Señor es lo contrario, porque sostenemos más carga. ¿Sabían eso? Es lo contrario. No es como el mundo, que si yo soy un gerente, un presidente, estoy arriba. No. En las cosas de Dios y en los asuntos del Señor es totalmente diferente. Jesús, siendo Jesús con toda su gloria, vino a servir. Y Él le lavó los pies a sus discípulos para dar ejemplo de lo que estoy hablando yo en este momento. Entonces, esto yo lo comparto con mucha firmeza y mucho ahínco, porque sé que aquí hay ministerios y sé que en esta noche van a salir ministerios, porque a muchos se les va a aclarar la vista espiritual. ¿Ve? Pero no nos podemos pensar, creer más por eso, porque Dios me dio un ministerio tal. Es todo lo contrario, estamos llamados a servir. Entonces, le decía yo a Merlin eso, que estoy tratando de acoplarme. No sé si se dieron cuenta que por allí, en las clases de los lunes de caballero, he estado un poco ausente, pero con una razón importante. Como mi tiempo se ha cortado, he tratado de dedicarle más tiempo a la escuela. Y yo le he pedido misericordia a Dios, pero también he hablado con Él y he dicho, bueno Señor, he desatendido un punto, pero estoy concentrado en otro. Porque no dejando de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, hermano. No dejando de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Esta escuela es para formación de líderes,
Se supone que aquí venimos es más bien a fortalecernos, a capacitarnos para fortalecernos en el Señor. Bien, vamos a seguir avanzando. Fundamentos bíblicos. Siguiente lámina. La base bíblica para los ministerios se encuentra en varios pasajes. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versos 11 al 13. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 4. Esta cita es, digamos, la cita base, ¿ok? Para hablar de los ministerios. Deben anotarla, es importante que la anoten. Efesios capítulo 4, versos 11 al 13. Muy bien, ¿ya la tienen? Cristo vive. Cristo vive. Amén. Amén. Bien, Efesios capítulo 4, del verso 11 al 13. Vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera: y él mismo, ¿a quién se refiere con él? A Jesús. Si leemos unos párrafos antes, está hablando de Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, ¿ok? A fin de perfeccionar ¿a quién? Nos estamos dando cuenta para qué son los ministerios, para perfeccionarlos a ustedes. Porque cuando venimos de afuera, venimos con muchos detalles, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Miren, hasta yo estoy ahí. ¿Verdad? Pero necesitamos de los ministerios para poder, ¿qué? Perfeccionarnos. ¿Cuántos han escuchado por ahí que dicen, no, yo no me voy a congregar? ¿Para qué? Si yo tengo una Biblia en mi casa y yo con ella puedo agarrar y me pongo a estudiar yo mismo, oro al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo me revele. Bueno, entonces Dios se equivocó al mencionar el pastor o al maestro que se dedica a la enseñanza. Porque el pastor está dado a llevar la grey, a llevar la feligresía, a servir de consejero. Pero el maestro enseña, entonces está de más. Esos ministerios hay que quitarlos porque el hermano dice que él en su casa puede estudiar. No. Miren, hermano, aquí hay un ejemplo vivo de que experimentó eso. Yo voy a hablar parte de mi testimonio, ¿ok? Porque estoy acá, pero soy un ser humano también. Y todo los procesos que Dios ha permitido en mi vida son para su gloria. Y voy a honrar su nombre aquí. Una vez yo así, en esas cosas de uno, de ser humano, no, yo tengo ya 20 años en el Evangelio, ¿para qué voy a estar yo yendo a la iglesia si me creía casi autosuficiente? Miren, chicos, lo que es la mente, ¿no? O, Ana, ya va, soy yo el único, como dice el pastor. No, ustedes seguramente también lo han pensado, ¿para qué voy para la iglesia si yo puedo leer la Biblia? Yo también lo pensé, pero no solamente lo pensé, lo hice. Y estuve 7 meses sin ir a la congregación. Y llevé más palo que... Hermana, ¿cómo es que dice el dicho? ¿Llevé más palo que qué? Sí, mi hermano, llevé palo parejo. Porque el enemigo está esperando que uno, mire, haga así. De una vez, palo, hermano. Porque por algo dice la palabra, no dejad de congregaros como algunos tienen por costumbre. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Usted sabe que yo siempre le decía esto a la gente, ¿verdad? Cuando dicen que no tienen que congregar, yo decía eso, pero no sabía dónde estaba la cita. Y a mí me gusta decirle a la gente la cita, y Claro. buscar la cita. Amén. Y cuando leo Hebreos 10, 24 y 25, que dice, el 24 y 25, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Exactamente. Eso es importante. Y yo creo que los que leen Biblia somos todos, ¿verdad? Amén. Aleluya, gracias Señor. Sabemos que los días están acortados, se están acortando. Miren, uno se levanta y cuando hace así, ya va, pero si me acabo de levantar, ya es de noche. Ya es de noche. Hermano, estamos acostando tarde porque son las 12 y yo todavía no tengo sueño, sí. Claro, porque
rapidísimo. Entonces, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces los ministerios tienen fundamentos en que vamos a ser edificados, vamos a crecer en la palabra, vamos a crecer en la unción, en el poder, en el mover del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Muy bien, vamos a 1 Corintios capítulo 12 como otra cita de fundamento bíblico. 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. ¿Lo tienen? Bien, del versículo 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Estamos usando la misma cita que usamos en dones, porque aquí habla también de los ministerios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿De cuál Señor está hablando acá? De Jesucristo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Bien, hasta el 7. Y dice el 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Pero a cada uno le es ¿qué? Dado. ¿Ok? O sea, no. Para cada uno es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Ahora, ¿es para bien mío? No. Es para bien de todos. De todos. Vamos a ahondar un poco más. Vamos a la siguiente lámina. Tipos de ministerios. Primer ministerio que habla la Biblia. ¿Cuál es? Apostolado. ¿Ok? Definición. Los apóstoles son enviados con una misión específica. Ejemplo bíblico. Los 12 apóstoles. Lo vemos en Mateo capítulo 10 del 1 al 4. Lo pueden anotar, ¿verdad? Porque si los desglosamos cada uno, nos va a tomar un poco más de tiempo. Y Pablo como apóstol, Romanos 1:1. ¿Me siguen? Ahora, ¿cuál es la función del apóstol? Fundar iglesias y establecer doctrinas. ¿Sabían que los apóstoles establecieron doctrinas? Que es lo que ya está escrito. Es lo que ya vemos en la Biblia. ¿Cuántos libros hay de Pablo, escritos por Pablo? 27. 27 es el Nuevo Testamento, 39 el Antiguo, hacen un total de 66, ¿verdad? Pero 13 cartas corresponden a Pablo. Ahora, muchos dicen por allí que como los apóstoles fundamentaron la doctrina y ya la Biblia y el canon fue cerrado, lo que aprendimos en la primera clase, recuerdan que yo les hablé del canon, ¿cuántos recuerdan esa clase? Eso ya fue cerrado, ya la Biblia está en este bloque, 66 libros, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Y dicen que ya por esa razón no hay más apóstoles, porque ya ahí cerró el ciclo. Pero yo pregunto algo. Vamos a Hechos capítulo 14. Yo les dije que íbamos a aprender. Hechos capítulo, no está aquí. Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Voy a mostrar solamente una cita, ¿ok? Porque nos tomaría mucho tiempo ahondar en varias citas que existen donde demuestran que hubo llamado de apostolado posterior a los 12 que Jesús nombró. Y allí ustedes pueden dar respuesta a aquellos
hermanos de otras iglesias que dicen que el apostolado deja de existir cuando Jesús ascendió y ya no hay más nombramientos porque el canon fue cerrado y toda esa literatura que la Biblia en sí no soporta. Hechos 14:14. ¿Qué dice? Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud, dando voces. Ok, ahora yo pregunto, ¿Pablo estuvo dentro de los 12? No estuvo dentro de los 12. No caminó con Jesús. ¿Quién nombró a Pablo como apóstol? El mismo Jesús. Usted sabe que Jacobo, el hermano de Jesús, fue apóstol también, pero no estaba dentro de los 12 apóstoles. Estoy resumiendo, ¿ok? Pero eso tiene basamento bíblico. Estoy trayendo una verdad. Y como esa, hay otros que no estaban dentro de los 12, pero llegaron a ser apóstoles posteriormente. Entonces nos da indicio de que el apostolado sigue vigente. Hago un paréntesis grande. Los que son verdaderamente llamados por Jesús, porque también hay falsos apóstoles. Y eso también lo tengo que decir aquí. Hay falsos apóstoles. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo es un apóstol verdadero? El apóstol está llamado a fundar iglesias. Por ejemplo, que un pastor llegue acá, voy a dar un ejemplo, no voy a dar nombre porque no quiero comprometer a ningún pastor de la iglesia, de esta iglesia. Llega acá y es nombrado apóstol por nombramiento de otro apóstol, pendiente con eso también, porque no es que un pastor va a nombrar a un apóstol, ¿saben eso? Porque el espíritu de profeta se sujeta al profeta. Así mismo. Entonces cada ministerio se sujeta a su ministerio. Y resulta que si el apóstol funda esta iglesia, Restauración Familiar 1, él va a dejar a un pastor acá asignado y se va a fundar otra iglesia. Hace el trabajo de inicio, tal, ya hace el llamado a pastoras, a maestros, trata de establecer todo, organizar todo, y de ahí que esté fundada, va y busca otro lugar. Ese es el apóstol. Ese es el apóstol. Eso lo hizo Pablo. Pablo llegó, ¿en dónde llegó Pablo? A los Corintios, en Filipenses, en los Colosenses, y siempre dejaba a alguien a cargo, ¿verdad? ¿O no? No vamos a leer todo eso porque nos tomaría toda la noche. Pero siempre dejaba a alguien. Ese es apóstol. Ahora, si ustedes ven por ahí un apóstol que se dice llamar apóstol y lo que tiene es una iglesia o de repente una sola iglesita y está ahí y tal y... No, porque los frutos me dan señales de que si es un apóstol verdadero o no. Amén, de que debe tener fundamento principal Jesucristo. Si no predica de Jesucristo, no va para el baile. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Amén, amén. Muy bien. Vamos ahora al profeta. Ministerio profético. Definición: los profetas comunican mensajes divinos. Ejemplo bíblico. Ya va, vamos a leerlo con pausa. Los profetas comunican mensajes divinos. Recuerdan que yo la semana pasada hablé de que el profeta, Dios lo usa con visiones, con sueños, y que era uno de los dones, pero aquí estamos hablando del ministerio, ¿ok? Del ministerio como tal. Entonces, el ejemplo bíblico, Isaías y Jeremías. Es todo un capítulo, lo pueden anotar, no lo vamos a leer, solamente lo estoy trayendo como sustento para el estudio. Isaías capítulo 6 y Jeremías capítulo 1. Ahí vemos dos profetas de la Biblia que dan testimonio de su veracidad como profetas. Ahora, ¿hay profetas actualmente? Claro que sí. Y miren, presten atención, porque tenemos que aprender a discernir. Y aquí vinimos a aprender. Hay profetas que no son profetas, que son videntes dentro de las iglesias.
Y eso es muy distinto a lo que es un profeta. El profeta va a tener un mensaje de Dios para alertar al pueblo de acontecimientos futuros. No trabaja con astrología ni iluminación. ¿Quién nombró eso por ahí? O adivinación. Iluminación sí, porque recuerden que logos requiere de iluminación, que es la palabra revelada, el rema. Porque esto es logo, pero para yo poder entenderlo tiene que tener el rema. ¿Ok? Y eso se logra por medio del Espíritu Santo. Y ocurre lo que es la iluminación, el logo llevado a la revelación. Eso es otra clase, pero eso es así. Entonces sí existe la iluminación, pero estamos hablando de otro tema. Entonces en este caso el vidente, si no trae un mensaje acorde a un soporte bíblico, no es el mensaje, no es de Dios. Y de eso tenemos que estar pendientes, porque a mí me han llegado, yo creo que ustedes también. Hermano, mire, venga acá que le tengo que decir algo de parte del Señor. Una profeta. Nada, dígame. Hermano, mire, yo soñé, vi en el Señor que usted se va a casar con esta hermana. Hermano, estoy casado. Disculpe, hermano, yo pensé que usted estaba soltero. No, hermano, yo estoy soltero. ¿Me explico? No sé si estoy equivocado. Cosas así, cosas que uno los ve como que fuera de lugar. Dios no trabaja de esa manera, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Entonces, pendiente con los profetas, porque el profeta debe tener sustento bíblico. No debe salir de aquí. No debe salir de ahí. Bien. Función: advertir al pueblo sobre juicios venideros y guiarlo hacia la verdad. Mi hermana Rita. Adelante. Sí, claro. Amén. Correcto, claro. Totalmente. Miren, una de las cosas importantes es que Dios, cuando va a decir algo a una persona, Él no lo dice una sola vez. Lo digo por experiencia propia. No lo va a decir por una sola vez. Él va a decirlo 2 y hasta 3 veces. Va a alertar a esa persona. Porque Dios es un Dios de amor. Y si es algo que viene en juicio sobre esa persona, lo va a hacer. Él lo va a alertar. Y si no entendió, va a buscar la manera de que entienda. Eso es nuestro Padre. Llama hermana Rita. Hermano Daniel, ¿qué sucede cuando una iglesia invita a un profeta, porque supuestamente ya quiero invitado porque lo conoce, ¿cierto? Y sucede lo que usted dice, ¿no? Que usted se va a casar y es casado. Evidentemente, no hay un orden. Eso está fuera de lugar. Porque Dios estableció el matrimonio y que habla del divorcio, que no está de acuerdo. ¿O Dios está de acuerdo con el divorcio? No, dice que por causa de la dureza de nuestro corazón, Él lo permite siempre y cuando hay adulterio. De por medio. Adulterio. Adulterio. Fornicación. Exacto, son dos cosas diferentes. Fornicación es que yo tengo una relación íntima sin haberme casado. Un ejemplo. Hay otros tipos de fornicaciones, como entra la idolatría, el fornicar en ídolos y todo eso también entra ahí. Pero hablando de relaciones, que este es el tema que estamos tocando, por la pregunta, si yo estoy casado, pues, o si una persona, no voy a meter yo porque no quiero proferir maldición sobre mi vida, una persona está casada y está con otra persona en intimidad, estando casado, es adulterio. Pero es el único requisito que Dios permite para el divorcio. El único, no hay otro. No hay otro. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, cuando el profeta venga a hablar, supuesto profeta, porque es un supuesto profeta, estamos hablando de que hay videntes también, moscas, y están dentro de las iglesias. Miren, yo les voy a decir algo también, antes de seguir con el punto. El enemigo no va a trabajar afuera.
A él no le interesa a la gente de afuera. Ya la gente de afuera está controlada. Ya la tiene bajo su dominio. Él va a querer entrar en las iglesias y en su casa y molestar y zarandear. Ya va, no sé, ¿será que soy el único que ha visto eso? Él es así, él es así. Aunque le van a dar el palazo, pero él es así. Entonces, cuando estamos aquí en escuela de liderazgo, estamos aprendiendo a discernir eso, a ver los movimientos. Y estamos tocando un tema importante, que es el ministerio de profeta. Y estoy enseñando acerca de la profecía. Resulta que viene ese hermano y llega y me dice a mí eso. Ajá, ¿y dónde dejamos el puesto del adulterio? O de la separación. O sea que Dios me está diciendo, no, Dios no puedo decir. O sea que esa persona me está diciendo a mí que yo tengo que hacer acto de, para entonces separarme. No, o sea, Dios, eso no tiene ni pie ni cabeza. Está fuera de lugar. Entonces yo ahí puedo discernir de que no es una profecía de parte del Señor. Una parte de emoción. Exactamente, emociones. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Son emociones que se mueven. Por aquí, mi hermana María. ¿Y dónde queda la palabra que dice que hasta que la muerte los separe? Exactamente. Se van a casar y después se van a Total. Vamos a ver. Exacto, por mentiroso. Así mismo. Mi hermana Rita. El profeta tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque yo no digo que yo soy profeta, ¿verdad? Pero para la gloria de Dios, yo tengo algo que para la gloria de Dios el Señor me muestra las cosas. Es como que tengo visiones, ¿ya? Y las veces que he salido en diferentes partes, que el Señor ha dicho, lleva la palabra, la he llevado para la gloria de Dios se confirme, ¿verdad? Porque lo que quiero decir que la persona que es profeta tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Sí, claro. A veces son los pensamientos de uno, Amén. que es lo que hay que discernir, Claro. ¿verdad? Amén. Y también lo que es la voz de Dios. Así es, amén. Entonces, cuando es Dios, pues Dios confirma al momento que tú vas al sitio y das la palabra. Correcto. Para la gloria de Dios, a mí me ha pasado muchas veces. Gloria a Dios por Gracias eso. al Señor, y yo la palabra y me dice la persona, me ha pasado esto y esto, como cuando fui a Medellín. Correcto. Le di una palabra a una persona, le di una palabra, y yo la di, y al momento se quedaron callados, me decían, pero cuando ella me venía, me dijo el hermano, el Señor me habló por esto, me quedé como- Gloria a Dios. Pero entonces, lo que quiero decir con todo esto es que a veces tenemos que estar atentos, ¿verdad? Es escuchar la voz de Dios. ¿Qué es Claro. lo que menos hacemos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que es la votación que yo quería dar? Muy bien. Gracias, mi hermano. Gracias por la experiencia. Ya, por aquí mi hermanita levantó la mano primero y después vaya con la hermana Ruth. Yo tenía una inquietud. Amén. A la misma vez quería hacer una pregunta para que, o sea, que quedáramos claros. No sé si es válido, ¿verdad? Cuando un profeta va a profetizar sobre ti, ¿es válido de que te quedes con lo que él te está profetizando o el Señor tiene que confirmártelo a ti? Si hay, pues, dudas, si hay, no sé. Bueno, hay algo importante que es que el Espíritu da testimonio. O sea, si tú sientes en el Espíritu de que la palabra es verdadera, no necesitas otra confirmación. O sea, no necesitas que otra persona te llegue. Si hay duda en tu corazón, Dios va a trabajar en eso. Dios va a buscar la manera de buscar la confirmación. Pero el Espíritu te habla. O sea, el Espíritu, tu Espíritu, se conecta con el Espíritu Santo y te va a dar la seguridad. Te va a dar la seguridad de que esa persona lo que te está diciendo viene de parte de Dios. Por eso es que también es importante, a ver, hermano, la lectura de la palabra. Porque a medida que nosotros sepamos más de la palabra, cuando estas cosas sucedan, vamos a saber más rápido discernir si es de Dios o no. ¿Ven? Mi hermano ya, mi hermana Ruth, que está de primerito para allá. Bueno, vamos a ver si la sé popular. Ajá, aquí estamos, hermana, estamos todos. La hermana Meli está cerquita por allá. Yo he leído algún libro, dice que el verdadero profeta realmente dice como decirle, El pastor o el ministerio pastoral. Definición: los pastores cuidan y guían al rebaño. ¿Ok? Que es la grey, es la feligresía,
Ese es lo que se encarga el pastor. ¿De qué? De cuidar. Ejemplo bíblico, casi nada el ejemplo. Jesús como el buen pastor. Lo vemos en Juan capítulo 10. Todo el capítulo 10 habla de Jesús como buen pastor. Función: proveer cuidado espiritual y liderazgo. Punto 5. Ministerio del maestro. Definición: los maestros enseñan las escrituras. ¿Voy muy rápido o voy bien? Recuerden que eso se va a pasar por diapositiva. Pueden tomar fotos también al video bien. Ministerio de maestros: los maestros enseñan las escrituras. Ejemplo bíblico: Pablo instruyendo en sus cartas. Lo podemos ver en 2 Timoteo 2:2. ¿Ok? ¿Cuál fue el maestro de Pablo? Gamaliel. Gamaliel fue quien enseñó a Pablo. ¿Ok? Lo vemos en 2 Timoteo. Timoteo fue uno de sus discípulos. ¿Recuerdan? Lo vimos también en la carta de Filipenses. Función: educar en la fe y ayudar al crecimiento espiritual. ¿Para qué estamos? Ya está tocando el punto de maestro porque estamos acá. Mi hermana Merlin, mi esposa Rebeca y mi persona. ¿Estamos para qué? Para educarlos en la fe y ayudarlos. Miren qué palabra tan bonita. Y ayudarlos. Estamos aquí para ayudarlos al crecimiento espiritual. Muy bien. Siguiente lámina. El propósito principal de estos 5 ministerios lo vimos en Efesios, capítulo 4, verso 2 al 13. Pregunta de evaluativo. ¿A fin de qué? ¿De qué? De perfeccionar. ¿Para qué son los 5 ministerios? Para perfeccionar. ¿A quién? A nosotros, los santos. Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Miren que está subrayado. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de qué. Pero es que yo pienso una cosa, hermano. Yo pienso así porque... No, hermano, no. Es lo que dice la palabra. No, pero es que yo lo pienso así, hermano, y así como yo lo hago y como yo... Habla de unidad. De la unidad en la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A un varón qué? Perfecto. ¿A la medida de qué? De la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Conclusión: cada uno de estos ministerios es vital para el funcionamiento saludable de qué? Del cuerpo de Cristo. No todos están llamados al mismo ministerio. Cada uno tiene un papel único pero complementario. No todos estamos llamados a ser pastores, ni apóstoles, ni evangelistas. La colaboración entre estos ministerios es esencial para alcanzar el propósito divino en cada congregación. Al estudiar estos roles dentro del contexto bíblico, podemos entender mejor cómo Dios ha diseñado su iglesia para funcionar eficazmente en unidad y amor mientras cumple con su misión en el mundo. Ya terminamos, básicamente. Quería agregar un detalle más. Ya terminamos. Por allí muchos se preguntarán, ¿verdad? Que fue lo que dijimos al principio. Otro ministerio. Si hay otro ministerio. Yo cuando estudié, yo dije, wow, pero sí hay otro ministerio. Está escondido. Y es el ministerio de la reconciliación. Ese es otro ministerio. Ahora yo voy a preguntar algo. Sabemos que Jesucristo da ministerios, de los 5 ministerios, a cada uno, o como Él va dando, ¿ok? Pero el ministerio de la reconciliación lo tenemos algunos, solamente 5 de los que estamos aquí, no todos. Ese ministerio lo tenemos todos. Vamos a googlear mientras sigo hablando, para terminar. Ministerio de Reconciliación, buscar una Biblia, discúlpenme que no lo traje, pero está. No lo traje anotado, pero está. Ministerio de Reconciliación. Todos estamos llamados a reconciliar al hombre con Cristo. Todos.
Todos. O mejor digo, todos estamos llamados a reconciliar al hombre con Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Esa es la forma más correcta. Segunda de Corintios, ¿qué dice? Mi hermano Evi. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la Nos dio el ministerio de reconciliación. Segunda de Corintios 5:18. Anótenlo. No es pregunta de evaluativo, pero está. ¿Vieron que se había otro? Y hoy termino con esto. Ya les dije que había terminado. Muchos se preguntarán, hermano, ¿y el ministerio de oración, de adoración, de diácono, de danza, de intercesores, de colaboradores, de ujieres, de mujeres, de caballeros, ministerios? Pregunto, servidores, lavabaños, ¿no? Pregunto, ¿es un ministerio? No. En Romanos capítulo 12, verso 8, está la respuesta. Y es pregunta de evaluativo. Estoy pasando la chuleta. Romanos capítulo 12, verso 8. Ahí está en la lámina. Está empezando, ahí está. Dones adicionales. Ajá. ¿Vieron cómo ministerio eran 5, pero salió uno por ahí de ñapa, escondido? Por eso es que hay que escudriñar las escrituras. Vimos que eran 9 dones y salieron unos de ñapa. Dones adicionales. Uno de esos, ¿saben cuál es? El de servicio. Todo, siguiente lámina, mi hermano. Ajá, ahí está. Todos estos, ancianos, diáconos, danza, oración, adoración, colaboradores, ujier, servicio, consejería, todo eso son dones de servicio. Están dados para adicionales como para servir, pero no son ministerios. Decir, por ejemplo, ministerio de adoración, no, porque la Biblia no me enseña eso. Ahora, que ellos ministran, sí, pero no es un ministerio, porque lo acabamos de estudiar hoy. Son 5 y una ñapita por ahí con el ministerio de reconciliación. Son 5. ¿Cuál es el primero? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Esos son. Ajá, púlpito digital no, está ahí. Hermana Merlin. Ese púlpito, ese servicio, es servicio. Bueno, es un apoyo al ministerio de evangelización. ¿Ok? Yo sé que iba a salir el punto de que ya va, pero yo creía que era un ministerio. No es ministerio, es un don. Están dentro de los dones. El púlpito, ¿saben qué? Es un don. Es un don, es un regalo que Dios les da a ustedes, ¿verdad? Para que sean servidores en esa área. Hermana Merlin. Bueno, hemos terminado.